Continuamos con el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 4 y espero que un día terminemos el capítulo 4 y creo que va a ser pronto porque estoy ya prácticamente terminando, pero es muy importante cuando vamos en detalle con la escritura bíblica. Y estamos en la primera parte, digamos, del libro de los Hechos, porque estamos hablando del inicio de la iglesia en sus inicios. Y me gustaría ahora que podamos ver el capítulo 4 del versículo 23, del 23 al 37, y nos da una idea grande al respecto. Y voy a leer el versículo número 31 para darnos una idea de qué va este asunto. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame a predicar, Señor. Necesito mucho de tu ayuda. Ayúdanos a todos a captar, Señor, tu palabra. Y toca los corazones que no te conocen. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Este capítulo se va poniendo cada vez más interesante porque vamos aprendiendo muchas cosas, sobre todo de esa valentía, sobre todo de ese denuedo de esos dos discípulos que lo estamos mencionando constantemente, Pablo y Juan, que fueron rechazados por predicar el Evangelio. Y resulta que, claro, hubo algo que sucedió ahí, ya siempre lo explico, vosotros ya lo sabéis de memoria, que pues había un cojo de nacimiento y luego, con la ayuda del Señor Jesús, Pedro y Juan pues hicieron el milagro y este empezó a andar. Y fue un gran problema para los líderes religiosos por su celo y por muchas cosas. Pero sí nos está enseñando estos versículos a tener valentía, a tener confianza en el Señor, que pase lo que pase, Él está con nosotros. Y vemos que los enemigos de Jesús tuvieron la oportunidad de que se arrepientan, pero no se arrepintieron. Tuvieron esa oportunidad, pero rechazaron el mensaje de salvación. Y pues, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción frente a la persecución como iglesia? Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que hay circunstancias de la vida, sabemos que hay desgracias, sabemos que hay penas. ¿Y cómo sería si realmente la iglesia experimentaría persecución? Y vemos aquí en estos versículos que la iglesia reaccionó admirablemente. La iglesia tuvo una bella actitud y por eso quiero hablar sobre la reacción de la iglesia. Reacción de la iglesia. Y claro, son estos versículos que os he mostrado, que os he dicho, del 23 al 37. Pero vamos a ver dos cosas importantes aquí que se nos presenta. Primero, vemos el ejemplo y fidelidad y confianza, incluyendo la oración y la respuesta del Señor. Y esto lo vemos pues de los versículos 23 al 31. Y es muy probable que voy a quedarme aquí para el próximo domingo, predicar del versículo 32 hasta el 37, porque he visto cosas muy, muy importantes ahí. Pero esas son las dos cosas que vemos. ¿Y cómo reaccionó la iglesia frente a esta persecución? Admirablemente.
admirablemente. Ellos no se escondieron, ellos no dijeron no más servicios aquí, vamos a cerrar la puerta. No, ellos más bien se llenaron de ánimo, se llenaron de mucha alegría. Y fue por el ejemplo, por ese denuedo, por esa valentía de Pedro y de Juan, que ellos recobraron ese ánimo. Y eso me hace recordar cuando el apóstol Pablo, en una oportunidad y en muchas, pero en una, fue puesto preso, y él, estando preso, animaba a los hermanos. Esto podemos ver en Filipenses 1, de los versículos 12 al 14, y lo vamos a ver, Filipenses capítulo 1, del 12 al 14, y vamos a ver cómo este hombre, este varón de Dios había influenciado tanto, y dice, quiero que sepáis, hermanos, se refiere a los hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Que el Señor nos ayude a seguir ese mismo ejemplo. Como dije, la iglesia no cerró sus puertas y no tuvo esa actitud. Entonces, hablando de la reacción de la iglesia, quiero mostrarles también sobre esa fidelidad de ejemplo y confianza. Y vamos a ver el versículo número 23. Dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos. Eso me gusta. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces ellos, los mismos, estos dos apóstoles, ellos no se escondieron porque los habían amenazado. Ellos no se escondieron, ellos no dijeron, mira, vámonos cada uno a su casa y no decimos nada, no informamos nada. No, más bien fueron a los suyos y contaron. Esto fue como un reporte misionero, digamos, y empezaron a hablar de todas estas cosas que le habían acontecido. Y lo que me gusta es esta frase, fueron a los suyos. Fueron a los suyos. Y ellos tenían que continuar con la palabra del Señor. Hay un famoso predicador de mucho tiempo atrás, no sé si vosotros habéis leído algo de él o os habéis informado algo de él. Él se apellida Tozer. Y él escribió y dijo esto, el estar correctamente con Dios, ¿cuántas veces significa ser atribulados y perseguidos injustamente por el mundo incrédulo? Y tenemos que seguir adelante, amén. Tenemos que seguir adelante. Reacción de la iglesia, ese ejemplo de fidelidad y confianza, y también vemos ese ejemplo de oración y respuesta, que claro, están de los versículos 24 al 37, y me llama la atención el versículo 24, y dice, y ellos, habiéndolo oído, se refiere a la iglesia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué buena actitud de esta iglesia. Se puede ver aquí esa unanimidad, se puede ver aquí esa alabanza a Dios, ese reconocimiento de la soberanía de Dios y esa oración sincera y genuina que tuvieron estos hermanos. Y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios. Esta es una actitud que los incrédulos no lo hacen porque son incrédulos. Ellos se burlan, ellos quieren solucionar sus problemas ellos mismos. Nosotros podemos, ¿verdad? Sí podemos, nosotros podemos lograrlo, sí, sí. Y si les pasa algo, pues siguen luchando y ellos tratan de resolver sus problemas sin Dios. Pero ¿qué diferencia con esta iglesia? ¿Qué diferencia con esos hermanos que empezaron a hablar a Dios, rogar a Dios? Dice, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este ejemplo de fidelidad es un buen ejemplo y está basado sobre 4 cosas fundamentales que yo veo aquí en estos versículos. Este ejemplo de fidelidad y confianza está basado primero sobre la soberanía de Dios. Se pueden imaginar, yo os he leído, lo voy a leer otra vez, pero os podéis imaginar el entendimiento que ellos tenían de Dios, el amor que tenían de Dios y el reconocimiento que tenían quién era Dios. No importa los problemas, no importa las circunstancias. Lo voy a leer otra vez porque me llena de gozo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿A quién? A Dios. Y dijeron, soberano Señor. Qué bueno. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Qué actitud más bella. Sobre la soberanía de Dios. Sobre la soberanía de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y si hay problemas y persecución, tenemos que decir, Señor, tú eres todo. Señor, ayúdanos porque en ti confiamos. También esta actitud que ellos tuvieron está basada sobre el rey David y la profecía. Sobre el rey David y la profecía. Versículos 25 al 26. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto está sacado del Salmo 2 que se ha leído. Hermano Flavius ha leído de esto. Ellos entendieron lo que les estaba pasando a Pedro y a Juan y lo estaban relacionando con esa profecía escrita en este salmo. Pero nos hacemos esta pregunta, ¿cómo es esa actitud de esta gente mala e incrédula? Pues porque son malos y porque son incrédulos. Y nos preguntamos, ¿por qué se junta la gente y los pueblos deciden odiar a Dios y al Señor Jesucristo? ¿Por qué sus pensamientos son vanos, son inútiles, que no los lleva a nada? Esta oración menciona en un sentido general, no solamente aquellas personas y líderes que estaban en contra de Jesús, pero también se generaliza a todos, aquellas autoridades, a todos, inclusive autoridades religiosas, inclusive a los ateos, inclusive a reyes y príncipes. En sentido general se está refiriendo a esto. Actúan de esta manera porque son malvados, porque no quieren nada de Dios, porque son incrédulos. Y esta profecía también se relaciona a nosotros
cuando somos perseguidos por la causa de Cristo. El enemigo ataca constantemente. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Os voy a leer, escuchar por favor lo que dice en 2 Pedro 5:9. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Hablando del enemigo, firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 2 Pedro 5:9. Y esto es verdad. Para que nosotros tengamos ánimo en el Señor, que también hay otros que están sufriendo por la causa de Cristo. También esta unanimidad y esta fidelidad está basada sobre el rechazo a Jesús. Y lo vemos en los versículos 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad de Jerusalén, ¿verdad? De esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todos ellos en contra de Jesús. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto nos enseña una gran lección a nosotros. Estos versículos se están refiriendo al rechazo que tuvo el Señor Jesús. Pero también se está refiriendo, el versículo 28, a la soberanía de Dios, que eso estaba bajo control. Dios sabía de todas estas cosas. Estos hermanos sabían de ese rechazo a Jesús, al ungido de Dios, al santo, al justo, al autor de la vida, al único Salvador. Y menciona a Herodes. Herodes y su dinastía. Sabemos nosotros que estuvo en contra de Jesús. Escuchad lo que os voy a leer. José tuvo un sueño y el ángel le reveló esto. Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, dice en Mateo 2:13. También habla de Poncio Pilato. Sí, claro, Poncio Pilato quiso soltar a Jesús y él a lo hipócrita dijo, yo me lavo las manos, como dice en Mateo, como dice en Marcos, en Mateo 27:24 dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero después lo entregó a ellos azotando a Jesús. Y esto lo vemos en Marcos 15:15. Veamos lo que la Escritura nos dice al respecto de lo que hizo Poncio Pilato. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esa era la actitud de Poncio Pilato. Y también habla de los gentiles que se unieron en contra de Jesús, habla del pueblo de Israel que le rechazó, y fue el Señor Jesús sentenciado a muerte y muerte de cruz. Y lamentablemente esto no ha cambiado, hermanos y hermanas en Cristo. Ese odio en contra de Jesús va en aumento más y más en estos días. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad. El versículo 27, como os dije, habla de Jesús rechazado, pero el versículo 28 dice algo maravilloso que lo voy a leer otra vez. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya esto estaba determinado antes
que estas cosas sucedieran. Esto nos habla de la plena soberanía de Dios en cuanto al plan de salvación antes de la fundación del mundo. Y pareciera que cuanto más daño hace Satanás, pareciera que cuanto más daño hacen los enemigos en contra de Jesús, más van favoreciendo a la voluntad de Dios. Y ellos salen perdiendo. Ellos salen perdiendo. Pero gracias al Señor que todo está determinado bajo su voluntad. La crucifixión de Jesús no fue la excepción, porque es la expresión y la realidad más bella, porque podemos ver a través de la cruz el amor y el perdón del Señor Jesús. Muchas veces os he dicho gente que dice, mira a Dios lo que hace, ¿cómo es posible que Dios hace eso? Mira, yo digo, mira la cruz, mira la cruz. Y estando en Chile puedo decir lo mismo, estando en Rusia puedo decir lo mismo, estando en cualquier país puedo decir, mira la cruz, porque ahí está mostrando el amor grande de Dios. También esta fidelidad de la Iglesia está sobre el ministerio de los apóstoles. Versículos 29 al 30. Versículo 29 al 30. Y estos cristianos, esta iglesia está orando ahora por estos dos apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Están orando por estos hombres de Dios. Ellos sabían ese trabajo que ellos estaban haciendo. Estaban orando por los apóstoles y piden justicia. Eso es bueno. Piden justicia. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Como diciendo, haz tu justicia contra ellos. Señor, encárgate de esos enemigos. Y hay un versículo que siempre me ha impresionado a mí. Lo que dice Hebreos 10:31, os voy a leer. Y me estremece, pero ahora tengo el gozo de haberle conocido, de conocerle al Señor, pero me da mucha tristeza para aquellos que no conocen al Señor, porque en Hebreos 10:31 se lee, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estoy informando mucho sobre el evangelismo y la gente incrédula está actuando de una manera tan perversa que no entienden esto. Si hay alguien sin Cristo ahora, arrepiéntete, porque dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo, porque Él es Dios de amor y también es Dios de justicia. Amén. Y decían estos cristianos, hablando de Pedro y Juan, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, encárgate de tus siervos. Señor, que ellos sigan predicando la palabra del Señor. Ellos estaban, claro, enfocando a Pedro y a Juan. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que como iglesia, como cristianos, somos siervos todos. Todos somos siervos y no solamente decir, bueno, eso fue exclusivamente para Pedro y Juan o para los apóstoles. No, el deseo es que estos siervos prediquen la palabra de Dios con denuedo, con valentía. Y esa debe ser la actitud de la iglesia. Esta debe ser la actitud de cada creyente. No debemos acobardarnos, no debemos escondernos, aun sean los momentos difíciles. Es el deseo de la iglesia. El deseo de la iglesia, fue que los siervos de Dios hablen con bastante claridad y sabiduría la palabra
de Dios, que hablen con coherencia y con la influencia plena del Espíritu Santo, que las cosas que digan estén plenamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabéis que me gusta mucho mencionar este versículo 2 de Timoteo 2:15, y vosotros lo sabéis de memoria también. Procura con diligencia presentarte a Dios preparado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto no está referido únicamente al pastor, esto no está referido únicamente a los líderes de la iglesia, eso está referido a cada creyente. Estudia, escudriña, obedece la palabra de Dios como yo debo hacerlo también. Procura con diligencia, conoce la palabra del Señor. Y luego decían estos cristianos, hablando de Pedro y Juan, mientras en el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vosotros sabéis que en este tiempo la iglesia estaba en sus inicios y prevalecían los apóstoles del Señor Jesús, haciendo estas señales y prodigios y milagros que el Señor Jesús le dijo exclusivamente a ellos. Hoy ya no están estos apóstoles. Hoy no necesitamos estas señales, porque estas señales estaban dirigidas para el pueblo de Israel. Hoy en día está ya constituida la iglesia de judíos y de gentiles. La palabra del Señor está completa, al igual que su mensaje. Dios en Jesús continúa haciendo su voluntad. No necesitamos de sanadores ambulantes. No necesitamos de falsos profetas. Solamente estamos dependiendo de la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Y sabemos que el milagro más grande, si queréis saber milagros, el milagro más grande es cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el milagro más grande. La oración de ellos como iglesia estaba centrada en la soberanía de Dios, en la profecía sobre este Salmo 2, sobre el rechazo a Dios y a su ungido. La oración de ellos mostraba cómo era el odio de estos enemigos en contra de Jesús. También estaba centrada en el ministerio de los apóstoles, y finalmente la oración de ellos fue respondida en una manera admirable y divina. El ejemplo de fidelidad y confianza también estaba basada sobre la respuesta de Dios delante de ellos. Versículo 31. Ahora imagínense esto. Imagínense esto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó frente a esa oración genuina y sincera? Dios respondió. Se manifestó la presencia de Dios de esa manera. Hubo respuesta de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Esto no fue producido por causas naturales, sino divinas, para mostrar el poder que viene de Dios y el gozo que tiene Dios cuando oramos genuinamente. No estoy diciendo que esperamos aquí que constantemente este lugar tiemble. No nos referimos a esto. Sino nos referimos a eso que es fundamental cuando Dios responde de acuerdo a su voluntad.
Consecuentemente dice, hablaban con denuedo. ¿Qué quiere decir eso? Con valentía, sin temor, la palabra de Dios. No creo que esto último sucedió solamente cuando estaban ahí. Porque de acuerdo a lo que leemos nosotros del inicio de la iglesia, cómo ellos recobraron ánimo y cómo ellos salían por todas partes predicando la palabra del Señor. Ya que estamos en Hechos, podemos ir al capítulo 5, del 41 al 42. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, habían sido puestos ahí, presos, digamos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué bella actitud! ¡Qué manera de mostrar ese denuedo! De hablar las cosas de Dios. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, todos tenemos esa misión de decir, Cristo salva, Cristo me ha perdonado, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Pronto voy a empezar los jueves con ese estudio de hablar a otras personas, cómo hablar a otras personas acerca de Cristo. Y miren, os anticipo de una cosa. Habla a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Habla a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Necesitamos entonces ver la mano de Dios en nosotros. Necesitamos que Dios nos ponga de rodillas para ser personas diferentes. Necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Necesitamos reflejar la luz de Cristo a este mundo que vive en tinieblas. Vamos al Salmo 51, que cada vez más me está gustando este salmo. Salmo 51. Y os voy a leer algunos versículos y vamos a ver juntos el Salmo 51. Empezando versículo 1 al 2, dice, ten piedad de mí. La actitud del creyente debe ser así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 6. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender, que dice sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, eso es lo que debemos decir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti, se convertirán a ti. Vas a proclamar las cosas del Señor. Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que necesitamos como creyentes. Señor, ayúdame, muéveme, despiértame. Señor, toca mi corazón. Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano. Ayúdame a amarte. Señor, tú conoces quién soy. Ayúdame, avívame. Aviva esta iglesia. Y el Señor responderá. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
Él quiere de nuestra parte fidelidad, agradecimiento, valentía, fe y amor a Él y amor a los perdidos. Y para terminar, Pablo decía a Timoteo, y esto también es para nosotros en 1 Timoteo 3:15, que dice, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es una realidad, columna y baluarte de la verdad absoluta. Que el Señor nos ayude, quebrante nuestros corazones, para que nos demos cuenta que como iglesia, no importando circunstancias difíciles como la persecución o muerte, estemos diciendo, Señor, tú eres todo. Ayúdanos más bien a ser fuertes y valientes. Y eso nos motiva para que otras personas puedan ver que ha habido un cambio en nuestras vidas. Y si hay alguien sin Cristo, en este lugar, Dios puede cambiarle y transformarle. Puede quebrantar tu corazón si lo reconoces y con bastante temor dices, Señor, perdóname, te entrego mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Vamos a tener un tiempo de oración, también preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Y este tiempo es muy importante también de la predicación de su palabra. Señor, gracias te damos una vez más por lo que tú nos has mostrado y síguenos ayudando, Señor, porque solamente tu palabra, solamente tú puedes hacer esos cambios en nuestras vidas. Ayuda a nuestra iglesia a seguir creciendo en amor y valentía, Señor. Te pedimos todo, Padre bendito, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.